Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Espero que la paz y la gracia del Señor siempre esté con nosotros. Hoy me gustaría meditar en dos versículos muy contrastantes del Salmo 106, los versículos 12 y 13. Primero, vamos a verlos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Primero, el versículo 12 muestra la reacción de los israelitas a la palabra de Dios. ¿En qué está escrito? Está escrito que creyeron en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo pudieron ellos, que habían sido siervos en Egipto durante 400 años, creer en la palabra de Dios? Antes de este versículo está escrito el hecho de que Dios salvó a los israelitas de la tierra de Egipto. En otras palabras, pudieron creer en la palabra de Dios a través del juicio, el poder de la salvación de Dios que apareció en la tierra de Egipto. De hecho, nosotros mismos pensamos, hablamos y actuamos como creyentes en la palabra de Dios. Además, podemos ver a muchas personas a nuestro alrededor que dicen que creen en la palabra de Dios. Sin embargo, el decir que creo y el creer realmente en la palabra de Dios son diferentes. Mientras meditaba en estas palabras, recordé cómo y cuándo llegué a creer en la palabra de Dios. Y pensé una vez más que para creer verdaderamente en la palabra de Dios, solo es posible cuando experimentar la misma experiencia como los israelitas experimentaron el poder y la salvación de Dios. Cuando estudié la Biblia por primera vez, aunque no vi el asombroso poder de Dios directamente con mis propios ojos, a través de la Biblia, pude confirmar las cosas asombrosas que Dios hizo y aceptar sin ninguna duda que la palabra de Dios era absolutamente verdadera. Desde entonces he podido creer totalmente en la palabra de Dios de forma natural. Lo que es aún más sorprendente es que, como si Dios hubiera salvado a los israelitas de la mano del rey de Egipto, me volví capaz de creer todas las palabras de la Biblia después de darme cuenta de la mano salvadora de Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo me salvó del pecado y del juicio del infierno. Me gustaría preguntarle a todos los hermanos que están escuchando esta meditación en este momento. ¿De verdad cree en la palabra de Dios? ¿Cuándo y cómo llegó a creer en la palabra de Dios? ¿Y todavía creer en la palabra de Dios de la misma manera? Estoy seguro de que cualquier persona podrá creer seguramente en la palabra de Dios si se ha dado cuenta y ha experimentado el poder de Dios y la mano de la salvación con precisión como el pueblo de Dios o yo. Y como el versículo 12, está claro que los cantos de alabanza saldrán de nuestra boca a través de la fe en la palabra de Dios. ¿Cuándo saldrán de nuestra boca cánticos de alabanza? Cuando experimentamos el poder y la salvación de Dios y tenemos confianza en la palabra de Dios, la alabanza fluye de nuestra boca muy naturalmente. La hermana de Moisés, María, cantó y alabó la salvación de Dios. Y la madre de Samuel, Ana, hizo lo mismo. Cuando creemos en la palabra, esa fe nos hace cantar himnos. Sin embargo, muy desafortunadamente, las palabras del versículo 13 tienen una apariencia muy contrastante con las del versículo 12. Dice
que los israelitas que creyeron en la palabra de Dios olvidaron demasiado rápido lo que Dios había hecho. ¿Cuál es la base de nuestra fe en la palabra de Dios? Eso es exactamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso se vuelve difícil creer verdaderamente en la palabra de Dios si no recordamos las cosas que Dios ha hecho. Y cada vez más sería más difícil esperar la voluntad y los planes de Dios. De modo que la Biblia nos dice continua y repetidamente lo que Dios ha hecho. Si continuamos meditando y recordamos las cosas que ha hecho Dios, las experimentamos y las aplicamos en nuestra vida, podremos mantener nuestra fe en la palabra de Dios. De hecho, cuando necesitamos creer en la palabra de Dios, no es el momento en que estamos viendo y experimentando el poder de Dios. En ese momento podemos creer en la palabra de Dios sin ninguna duda ni problema. Sin embargo, cuando realmente necesitamos fe en la palabra, es cuando no podemos ver el poder y el plan de Dios. Cuando el agua y la comida no se veían en el desierto, los israelitas se olvidaron de lo que Dios les había hecho y no podían esperar su enseñanza. Finalmente, su fe en la palabra de Dios se reveló frente a situaciones difíciles. Pero si nosotros mismos pensamos en lo que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, y si continuamos meditando y recordándolo, estoy seguro de que seguiremos manteniendo la fe en la palabra de Dios. Y si el conocimiento de la palabra de Dios se enriquece y conoce mucho de la palabra de Dios, obtendrá una mayor confianza en ella. A través de la meditación de hoy, me gustaría invitar a nuestros hermanos y hermanas a recordar el poder y las cosas maravillosas que Dios ha mostrado a cada uno. Y espero que se aferre a la palabra de Dios con más firmeza y mantenga su fe en la palabra hasta el final. La fe en la palabra de Dios nos hace alabar a Dios. Espero que los cánticos que alaban a Dios nunca cesen en nuestras vidas. Leamos el versículo 12 una vez más juntos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Que tengan buen fin de semana a todos y nos veremos pronto.